Hola, profe. Bueno, gracias por los saludos por distintos medios, oral y también aquí por el chat. No es para ver, para que estén presentes, ¿no? Sino para hacerlo un poco más interactivo. Bien. Bueno. Estaba esperando que ahí me sigan apareciendo algunos de los chicos que estaban entrando todavía. Pero ya empezamos. Bueno, esta semana que ayer no tuvieron clases y la semana que viene va a pasar exactamente lo mismo. El martes no está programada ninguna actividad por el feriado. Y justo en estas 2 semanas, igualmente está estructurado así, sabiendo de los feriados, vamos a hablar de juicio oral. Básicamente, digamos, la finalidad, el quid de la cuestión en un proceso penal y de la materia. Como bien venimos hablando desde el principio, el juicio oral y público es lo que menos sucede, y está bien que así sea, digamos, en términos generales, que el juicio oral y público sea el de menor ocurrencia, indica que un sistema de proceso, un proceso, en este caso penal, lleva a detenernos en la cantidad de recursos y en la cantidad de situaciones que tienen que darse para que tal evento suceda con la presencia de las partes, con la jurisdicción, con la oficina de gestión judicial, con lo cual es el estándar internacional de ocurrencia de juicio, estándares muy aceitados de sistemas anglosajones, donde el juicio oral hace muchos más años que funciona, a diferencia de la transición que tuvimos que hacer aquellos países que tenemos un sistema de raigambre continental europeo, sobre todo por la mutación y desprendernos de las prácticas inquisitivas, les gusta decir algunos, pero las prácticas expedientistas o escrituristas. Y eso lleva a que, como les decía, estadísticamente el 2% de las causas llegan a un juicio oral y público, y eso está soportado a nivel mundial, por lo que les decía al principio, por lo que genera llegar a un juicio oral y público. Si bien desde el inicio de la materia venimos insistiendo con que es el acto medular, lo que es el núcleo del proceso penal, lo que tiende nuestros sistemas es a que no se llegue a juicio oral, más allá de esta estadística que yo le doy, sino por las características autocompositivas de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, donde las salidas multipuertas y como vimos en varias clases, lo que es arribar a acuerdos, que mayormente y para la Fiscalía hoy el instrumento, la institución o el instituto que más utilizan es el juicio abreviado, con las consecuentes garantías para arribar a una condena. En este caso, llegar al juicio oral implica haber transitado todos los estadios anteriores y que esté en consecuencia, estén dadas las condiciones para que eso suceda. Obviamente siempre hablamos de los principios que conlleva un proceso penal adversarial y constitucional y convencional, y todos esos principios claramente se aplican durante todo el proceso, desde el momento inicial, pero el momentum clave para que eso suceda y efectivamente se pueda apreciar es en el juicio oral. ¿Bien? Como venimos haciendo, yo les voy a compartir pantalla para ir soportándome en algunas diapositivas, más no van a tener mucho contenido, pero la idea es ir siguiendo y que ustedes puedan avanzar sobre las distintas facetas que vamos a encontrar en el juicio oral y público. Bien. Como les decía, el juicio oral
es el núcleo del proceso penal, es el acto medular, pero tienen que entenderlo y tienen que verlo como un derecho del imputado. O sea, llegar a juicio, si bien como abogado defensor, a mí me preguntan, o como querellante, o le pueden hablar con algún fiscal, y esto que les refiero de las salidas anticipadas o las salidas alternativas a juicio oral, es lo que más sucede. Lo que todos queremos es no arribar a un juicio, con todo lo que conlleva el juicio, más allá de, que le decía, el despliegue de los elementos para el Estado, los recursos y demás. Llegar a un juicio oral es como llegar a la última posibilidad de resolver el conflicto, que muchas veces hay conflictos que no son posibles resolverlos, o el avance jurisprudencial, sobre todo en cuestiones, o la llegada de la perspectiva de género, ha tenido o ha conmovido lo que es el sistema de rápida salida procesal, o de rápida salida alternativa al juicio oral, sobre todo porque en ese tipo de cuestiones y de casos, sobre todo en sujetos en situación de vulnerabilidad, exige que el juicio oral traiga luz sobre lo que efectivamente sucedió, y vamos a ver esta discusión que la veían teóricamente cuando se hablaba de la diferencia entre el inquisitivo y el acusatorio, y cómo nosotros vamos a atender o vamos a buscar la verdad real o la verdad discursiva en lo que es la lógica adversarial. Como decía, el juicio, como abogado defensor, generalmente se trata de evitar llegar a esa situación por todo lo que conlleva y por todo lo nocivo que es para un sujeto estar en un proceso penal. Cuando vimos las salidas alternativas, hablamos de el mejor escenario desde el punto de vista de la no reapertura y demás, es un sobreseimiento, pero, o sea, un archivo, tanto fiscal como puede ser alcanzado directamente en lo que es el requerimiento al fiscal o jurisdiccional, ordenando a través de la jurisdicción el archivo de la causa, es positivo para el imputado, y a su vez es positivo para el sistema, para no colapsar, y lejos estamos de ese 2% que hablamos estadísticamente a nivel mundial, pero el juicio en términos ideales, como ven en pantalla, es un derecho del imputado. O sea, ¿por qué es un derecho del imputado? Porque ahí es donde efectivamente va a poder hacer uso de todos los principios, de todas las garantías que lo rodean. Obviamente, el juicio está preparado para que el fiscal, a través de lo que hasta ese momento era evidencia, pueda producir la prueba de cargo para romper el principio de inocencia y obviamente no dejar, en términos de contradicción, que el imputado se apoye o repose en lo que es el indubio pro reo. Esto dicho en términos de competencia, pero más allá de eso, recuerden siempre que el fiscal, si tiene los elementos para salir del proceso, tiene que actuar de tal manera. Con lo cual, llegar al juicio no había otra circunstancia más que ir al juicio y lograr que el juez entienda que se debe condenar a la persona, independientemente de los intentos que se hayan hecho previamente para la solución de la componenda. Bien. Esto que parecen dos frases aisladas también tienen que ver con dos hipótesis, son muy concretas, y todo se ordena alrededor del juicio oral. ¿Y por qué todo se ordena alrededor del juicio oral? Venimos haciendo todo el caminito, como a mí me gusta decirles, sistémicamente hablando, porque es un proceso, y todo lo que ya pasó por la audiencia preliminar, que fue lo que vimos la semana pasada, o sea, todo lo que se filtró en esa audiencia es lo que va a terminar entrando al proceso y es lo que se va a debatir. Entonces, eso tiene que llegar lo más depurado posible a esta instancia que, como veíamos, si bien es el acto medular, el acto nuclear, tiene que estar debidamente protegido para no ser usado
manera extorsiva en un proceso. ¿Por qué digo de manera extorsiva? Porque visto desde el punto de vista del imputado, llegar a un juicio y exponerse a un juicio oral puede significar el escarnio de estar en una situación de exposición pública. Y esto lo relaciono con lo que refería antes a las personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo lo que es violencia de género, y asociado a lo que es la revictimización, o sea, volver a pasar por un proceso oral y público con los principios que ahora a continuación vamos a ver, en términos de la realidad, quizás se aleja de lo que es el ideal del juicio oral como sistema de exposición y que la sociedad pueda ver qué es lo que efectivamente sucede. Bien, esto también está asociado, no sé si lo vieron estos días, y a mí me gusta, como se habrán dado cuenta, recurrir mucho a lo que se ventila en términos periodísticos, o por lo menos es lo que hoy sucede, más allá de no coincidir con la forma en la cual se hace. Recientemente, el día de ayer, es más, hasta hay una noticia en particular del Rosario 3 que expone un extracto de una audiencia donde resuelve el propio Román Lanzón y pone en el extracto de la audiencia haciendo una apreciación respecto de una audiencia imputativa con pedido de cautela, y expone todo lo que él percibió en el proceso. Y ¿por qué hago referencia a esto? Y los invito a que lo busquen. Está el video subido en el Rosario 3. Lo interesante del tema es que lo que se resuelve en la audiencia es lo que pudo percibir el juez en el propio recinto. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Y siempre traigo a colación este tipo de audiencias, porque de ahí entramos directamente y de lleno para que ustedes también entiendan los principios del juicio oral. Acá los tienen enumerados en una disposición que a mí me gusta, para poder ir desarrollándolos uno a uno, independientemente de que si ustedes van a la ley 13018, los tienen enumerados y los tienen enunciados en términos generales. El artículo 5 de la 13018, la que el juez deberá observar y garantizar el cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad y celeridad. Si volvemos a ver cómo lo tengo estructurado, ¿ves? Es lo mismo, tiene algunas diferencias, pero esto es el momento esencial donde en el juicio oral y público tienen que suceder este tipo de cuestiones. Y de esto se van a derivar todas las impugnaciones, que es lo que vamos a ver la semana que viene, no, la otra, cuando veamos recursos. ¿Y por qué todo gira alrededor de esto? Porque si estas circunstancias, estas cuestiones afectan a un derecho a una garantía, si bien el principio de oralidad, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría general del proceso, la oralidad no es un principio, sino que es una regla, sí es importante cuando vayamos a repasar algunas normas convencionales y algunos fallos que creo que algunos están como jurisprudencia obligatoria, pero más allá de eso lo toman como precedentes, la oralidad como verbalización de las circunstancias que se están queriendo defender. Bien, oralidad implica, si ustedes quieren verlo en detalle como una descripción en la 13018, bien puntual para nuestra provincia, el tribunal, el artículo 6 habla, estará presente en forma ininterrumpida durante el desarrollo de las audiencias y garantizará la presencia de los sujetos procesales, como así también la publicidad de las mismas, y salvo excepción expresa prevista legalmente. Bien. Esto de la oralidad y la publicidad en nuestra legislación provincial está unido, o sea, no es lo mismo, como ustedes claramente van a ver, pero como les refería, en normas convencionales y en normas y en precedentes tanto nacionales como informes y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de derechos humanos del europeo y algunos otros que han avanzado sobre lo que hoy es el bloque de constitucionalidad aceptado por nuestra propia Carta Magna, van a ver que
la importancia de que todas estas cuestiones se verbalicen y se exterioricen. Y que después van a estar asociadas a los otros principios, o sea, a la inmediación. A la inmediación significa que lo que yo voy a producir en el juicio tiene que tener una relación directa o tiene que estar en presencia de quien tiene que entender lo que se está llevando a un estrado, a un juicio, y sobre eso poder resolver. O sea, si yo traigo un tercero que me dice qué es lo que efectivamente sucedió, pero no lo vio, no lo percibió, y es un testigo de oídas, bueno, o sea, ahí es donde entra a jugar, si se quiere, el cuarto principio de la contradicción. La contradicción en el sentido de que si yo soy una de las partes y presento un testigo de estas características o presento una prueba de esta característica que por sí mismo no trae la relación directa con el hecho, bueno, ahí es donde se hace efectivo el derecho de defensa y ahí es donde tiene que empezar a jugar el sistema adversarial de contradicción, sobre todo por la capacidad reducida que tiene el juzgador, que es quien va a después resolver en una sentencia, de poder entrometerse en lo que se está exteriorizando en una audiencia oral, pública, y que tiene relación de inmediación con la producción de la actividad procesal o probatoria que se está dando. Bien. Entonces, ahí yo les voy haciendo una descripción de los distintos principios y claramente todo esto tiene que tener una secuencia continua, por eso la continuidad del juzgamiento que se asocia a la concentración de los actos de juicio. Esto tiene que ver, sobre todo, y ya vamos a ver una reforma que hubo hace unos años en el Código Procesal Penal de Santa Fe, con respecto a la distancia que existía entre el inicio de la investigación, las audiencias preliminares y la efectivización del juicio. Esto tiene que ver con muchas circunstancias relativas a lo que es la producción de evidencia y después de prueba, y sobre todo tenemos que pensar que todo este sistema es llevado a cabo por personas, por sujetos, por humanos que se le va distorsionando lo que efectivamente vieron o pudieron percibir, que va a ser básicamente la prueba que va a lograr o conmover al juzgador para que revierta lo que es el principio de inocencia y haya una certeza respecto a que tiene que condenar a una persona por lo que lleva adelante una presentación de parte del acusador, sea público, privado o ambos, o no logra convencerlo y opta por, o el caso de duda, absolver, o directamente entender que no participó del hecho el sujeto, que no existió, o la causal que tome, y absolverlo. Bien. Todo esto tiene que darse con una identificación clara del juzgador. O sea, no podemos ir cambiando del juez. Y acá es donde volvemos a refrescar el principio de juez natural, la importancia de la presentación del tribunal, sea unipersonal o sea pluripersonal, las posibilidades de ser recusados o ser removidos por distintas circunstancias que afecten, y ahí vamos a otro de los principios de imparcialidad, impartialidad e independencia del juzgador, y todo esto tiene que suceder con la presencia obligatoria del imputado y de su defensor. Hablamos la semana pasada y la anterior de lo que es la defensa efectiva, o sea, el derecho de defensa no solamente como un derecho vinculado a una cuestión formal, sino que efectivamente se produzca el acto material de defensa y la obligatoriedad de que el imputado esté presente, independientemente que en algunos casos particulares puede prescindirse de su estadio o de su estancia dentro del juicio oral, cuando generalmente se da en más de un día o en más de un periodo que pueda ser resuelto el juicio en general. Bien, eso en cuanto a lo que son principios, lo tienen volcados en la 13018, lo tienen especificado, y algunas de las cuestiones que
quizás no está identificado en los principios que veíamos en la placa anterior, pero sí lo tenemos acá. Es importante esta cuestión de la simplicidad y la celeridad. O sea, todos los actos procesales, si bien lo hace en nivel de todo el proceso penal, el juicio oral se tiene que llegar con la simplicidad de poder expresar lo que se está tratando de llevar para que el juez resuelva. Y esto también está asociado a lo que es el 44 de nuestro Código Procesal Penal. Digo 44 para hacer referencia e hincapié en nuestra ley ritual, pero en definitiva es el juicio por jurado. O sea, todo el sistema adversarial está pensado, y porque así también lo expresa nuestra Constitución Provincial, está pensado para que todo lo que se lleve a un proceso, sobre todo en cuestiones de hechos, pueda ser entendido por cualquier sujeto, no por un juez técnico y específicamente conocedor de la materia, porque no va a conocer lo que está sucediendo, sino que lo va a tener que percibir con la inmediación que va a tener y con la contradicción que se va a generar respecto de la relación con las partes. Entonces, esta circunstancia es muy importante porque calculen ustedes también que más allá del propio artículo lo dice, deberán estar desprovistas de formalismos innecesarios, de exceso de tecnicismo que dilaten la gestión judicial, serán concretos, claros, idóneos para la obtención del fin que se espera. Todo esto está pensado también en términos de recursos, como hablábamos al principio, de poder disponer de, si es un juicio por jurado, en el caso que estamos hablando, de un conjunto de gente que va a tener que estar aislada, entre comillas, durante un tiempo para poder resolver y no ser influenciado por el exterior respecto de lo que está sucediendo. Bien. Hasta acá un poco lo que son los principios, o sea, lo pueden profundizar ustedes con las distintas normas y que lo tengan claro, pero lo que tiene que suceder en el juicio oral tiene que tener todas estas características. Y cuando eso no sucede es donde empiezan a ocurrir y empiezan a verse las necesidades de estas impugnaciones. Cuando vimos invalidaciones, hay un texto muy interesante, no sé si lo habrán podido leer, yo se los recomendé, pero estaba como lectura obligatoria, que es un texto de Binder, que refiere a todo lo que tiene que saberse y entenderse para el sistema de invalidaciones. Si bien lo vamos a ver dentro de un par de semanas, es importante tenerlo en cuenta porque rompe el esquema de la nulidad por la nulidad misma. O sea, tiene que tener una afectación, tiene que tener un agravio. Si ustedes leyeron o pudieron ver, la verdad es que no sé si lo tienen de práctico para el viernes, pero si pudieron ver el fallo Benítez, es muy interesante porque, si bien es un fallo del año 2006, trae a la discusión esto que estamos viendo vuelvo un poquito para atrás, de los principios que se tienen que dar dentro de un debate oral y público. Donde la incorporación de ciertas pruebas que no tengan la inmediación respecto del juzgador y sobre todo de la contraparte para el control, hacen a la nuclearidad o hacen a la situación de tener al juicio oral y público como acto medular, sobre todo por una cuestión de contralor y de quiénes son las pruebas. Con esto rompemos también la lógica de que los testigos, sobre todo que van a ser los esenciales en un proceso adversarial, en un juicio oral, los testigos no son exclusivos del proceso. O sea, si nosotros vemos el procesal civil, laboral y otras materias u otros fueros que no son el penal, van a ver que los testigos al principio, cuando se empieza una audiencia o cuando se los empieza a interrogar, se les va a preguntar por las generalidades o por las generales de la ley. O sea, ¿saben lo que es la generalidad de la ley? Esto para Chile. No es si tenés alguna relación con el imputado, si tenés algún interés en el conflicto. Bien, sí, esa es una de las... A ver, no se especifica ni se explica, pero esa
esa fórmula que se utiliza está generalmente asociada a esto que vos estás diciendo, Lucio, y sobre todo de si el testigo fue previamente preparado. Lo que se busca es decir, bueno, este interés, tanto en el caso como en las personas o el conocimiento de las personas, genera, en los procesos civiles, en los no penales, genera una situación que es irreal. O sea, el testigo llega al proceso, llega al juicio oral, conociendo, o por lo menos con esto que yo les decía, de que lleva un tiempo hasta que se pueda hacer el juicio, llega al proceso ya conociendo a la parte que lo lleva, o por lo menos que lo ofrece como testigo. O sea, no son asépticos los testigos. Entonces, esto de la generalidad de la ley, por las generales de la ley, o sea, en el proceso penal, ya, se deja de lado. ¿Pero por qué se deja de lado? Porque hay testigos ofrecidos por una parte que están previamente preparados, si se quiere decir de alguna manera. Por eso hablábamos cuando se producía la evidencia de las entrevistas por parte del fiscal a los testigos, cuando la defensa si podía generar su propio legajo o no, si podía entrevistar a los testigos, si lo podía combinar a ir al estudio o a ir al Servicio Público de la Defensa para dar su versión. Bueno, todo eso llega a un proceso oral donde ese testigo que ya de alguna manera declaró, pero declaró en un proceso de informalidad, salvo que sea un acto irreproducible, como veíamos y hablábamos del anticipo jurisdiccional de prueba, ese testigo va a llegar al juicio, va a ser interrogado y va a ser contrainterrogado. Entonces, eso que nosotros generábamos o veíamos como una situación que describiste muy bien, Lucio, de las generales de la ley, no lo vamos a ver acá en el proceso penal. ¿Por qué? Porque eso en realidad es una ficción. O sea, decir que el juicio, que el testigo es del proceso, es una ficción. O sea, el testigo tiene alguna influencia respecto de lo que sucede en el hecho. Puede haber testigos imparciales, sí, claro. Es más, el testigo que generalmente tiene ese viso de que no es de una parte o de otra, en teoría es el policía que intervino, el perito que hizo una pericia, pero eso generalmente es más vinculado a una parte o a otra. El policía va a estar más pensado para lo que es la acusación. Ahora, ¿por qué hice toda esta introducción? Y vuelvo a compartir la pantalla. Porque cuando nosotros empecemos a ver estos principios que parecen desacompasados de la realidad, vamos a tener en cuenta, vamos a ver que intervienen en cada uno de los actos medulares del juicio oral. Yo lo que les pongo acá en pantalla es una vieja diapositiva, es una vieja presentación que había hecho, donde diferenciaba los tres momentos esenciales de lo que es la jurisdicción dentro de un proceso penal, y en lo que es la parte central de la pantalla, nosotros vemos en lo que es la parte inferior lo que son las facultades probatorias, la conducción y dirección del debate, las facultades disciplinarias, el fallo de la sentencia, y en definitiva, qué es lo que se busca en un proceso penal. Como pueden ver, del lado izquierdo de la pantalla, en lo que es la IPP, ahí tienen las audiencias cautelares, ahí tienen la audiencia preliminar, que era lo que vimos la semana pasada, y ahí vemos el anticipo jurisdiccional de prueba. Todo eso se da por fuera de lo que va a ser la asepsia del Tribunal Unipersonal o Colegiado, que ahora lo vamos a ver cómo está regulado nuestro código, y cómo estas cuestiones de llegar al juicio oral con estas cuestiones resueltas. O sea, las facultades probatorias son de las partes. O sea, le está vedado al juzgador entrar a preguntar si se le ocurrió que le quedó algo pendiente. Lo que seguimos teniendo en el sistema federal actual, vigente, y teníamos en nuestro viejo sistema de enjuiciamiento penal, lo que es la medida para mejor proveer, bueno, eso no existe más. O sea, lo que al juez no le transmiten las partes no puede ser consultado por el juez en el proceso, en lo que es el juicio oral y público. Sí tiene
la facultad de conducción y dirección del debate, lo puede ordenar. Tiene un poder disciplinario por si las partes o los testigos o los peritos o quienes integren el proceso del juicio no se comporten debidamente. Y fíjense cómo esto de que la administración del debate está asociada a la continuidad y concentración. Tiene que estar esa inmediación. O sea, se pueden suspender los debates, obviamente, y hay una libertad en el orden de prueba. Bueno, esto es un poco para esquematizar. Yo esto, como digo, se los recomiendo siempre que lo hagan, porque les va a permitir poder después también entender, como ven la parte de arriba, cómo es las impugnaciones de lo que hablábamos antes y cómo se van resolviendo y por qué son unipersonales, por qué son pluripersonales, que lo vamos a ver ahora a continuación. Bien. Bueno, visión estratégica del litigio en el juicio oral. O sea, yo estimo que si no lo han visto, obviamente lo vamos a ver hoy y en todo caso lo repasaremos la semana que viene. Lo que es el proceso adversarial en la provincia de Santa Fe está cruzado por lo que es una disciplina que es la litigación oral. Nosotros tuvimos que deconstruirnos y reconstruirnos como operadores del sistema judicial en cuanto a lo que es el sistema adversarial. ¿Bien? Pensar estratégicamente un juicio, o sea, si bien se puede hacer en términos de escriturismo, siempre estaba más pensado para una discusión que se podía dar en ciertas negociaciones interprofesionales o antes de preparar una demanda o ante un juicio, pero generalmente era un devenir que lo que estaba asociado y sigue estando asociado en el sistema federal vigente acá en Rosario, está asociado a la búsqueda de la verdad. Entonces, esto de empezar a hablar de litigación oral, cómo se litiga oralmente, qué es lo que se tiene que entender, esto que yo les decía como ejemplo de sacarnos la idea de las preguntas de las generales de la ley, de que el testigo es del proceso y que en realidad el testigo es de las partes. Bueno, tiene que ver con esto, con estas 3 o 4, 5 enunciaciones que venimos charlando y que tienen en pantalla. O sea, el juicio se trata de dos versiones en competencia, o sea, y esas versiones tienen que ver con que no hay una verdad real. O sea, no vamos a ver una verdad real que es la que va a triunfar. O sea, son dos versiones en contraposición, por eso lo adversario, por eso la contradicción, y digamos, esas versiones en competencia tienen que, desde la mirada del tribunal, como les decía antes, toda la información presentada es parcial. O sea, como veíamos respecto del fiscal y de la defensa, cuando nosotros hablamos del principio de objetividad, no estamos diciendo que el Ministerio Público de la Acusación tiene que ser imparcial. No, de ninguna manera. O sea, el Ministerio Público de la Acusación es parte, y al ser parte tiene una visión de los hechos que la va a tener que llevar adelante para poder lograr una condena. Y la defensa lo mismo, es parcial. Entonces, los litigantes deben construir una versión propia de los hechos y persuadir al tribunal de que es la correcta. ¿Ah? La información de mis testigos, por eso hacía esa introducción antes, es una cuestión estratégica. O sea, cómo yo los preparo, cómo yo los ordeno, cómo yo los presento. Y por eso el interrogante de si es bueno o malo preparar a mis testigos. ¿Bien? Esta situación hay que despojarse, mejor ustedes o lo han visto o ya lo tienen claro, pero esa cuestión de que el testigo del proceso acá no va, el testigo es de las partes. Lo veíamos la semana pasada en la audiencia preliminar. ¿Por qué yo voy a llevar 20 testigos? Se me está por cortar, así que ahí vuelvo, pero le termino la frase. Si yo llevo 20 testigos para acreditar un hecho en particular, o sea, el juez se puede meter a definir si son o no son necesarios. Pero en definitiva, lo que yo llevo es estos testigos es para acreditar este hecho, que a lo mejor es un hecho que la contraparte lo ve de otra manera. Bien, por eso la primera consigna es el testigo es de las partes y no es malo preparar a los testigos. Ahí volvemos de nuevo, chicos.
Bien, seguimos. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá, chicos? Faltan ingresar algunos, pero no importa. Bueno, ¿no hay preguntas? Seguimos. Bien. Ya deben haber escuchado hablar largamente de lo que es se acreditó la teoría del caso, esta es la teoría del caso del fiscal, esta es la teoría del caso de la defensa. A ver, básicamente la teoría del caso lo que pretende decir, más allá de los términos que se utilizan, es la estrategia que yo defino como parte, la hago teóricamente de tal manera y es lo que yo tengo que acreditar. Bien. Acá en dos o tres preguntas que lo que en definitiva tengo que hacer como parte es persuadir al tribunal. Y esto de persuadir al tribunal al tribunal es interesante, sobre todo porque uno piensa al litigio y sobre todo al litigio penal como una facultad o como una obligación de parte del Estado de bueno, romper lo que decíamos al principio del principio de inocencia y bueno, no caer o no quedar entrampado en lo que es el indubio pro reo. Pero en definitiva, la defensa también puede plantear su posición. Y esto se da mucho en casos donde la discusión es más normativa, como generalmente se da en temas de compleja investigación o de compleja probanza. A mí me gusta mucho referirme siempre a temas de delitos económicos, sobre todo porque en delitos económicos y en lo que muchas veces se denomina tipos penales en blanco o integrado con normas extrapenales, lleva a salir de lo que es el ambiente o el ámbito exclusivo del derecho penal y tener que integrar con normas que estén por fuera del código penal o de los códigos de rito. Y eso es interesante e importante porque muchas veces si un fiscal imputa a grosso modo lo que podría ser una estafa, la base de la estafa, si ustedes ven en el Código Penal, en el 172, después si siguen avanzando, 173 y 174, hay un montón de excepciones, e inclusive si llegan hasta lo que es lavado de activos, hoy tan de moda, es una especie de estafa, es una especie de defraudación. ¿Y esto qué es lo que significa? Muchas veces la fiscalía o lo que son las acusaciones buscan algún tipo penal que encuadre generalmente en lo que es el hecho que se está queriendo perseguir, y ahí es donde la defensa, lejos de una forma clásica de defenderse, decir, bueno, me quedo esperando a ver qué es lo que sucede, tienen que avanzar en cuanto no a probar su inocencia, sino a poder demostrar que el hecho efectivamente ni siquiera ocurrió, que ni siquiera es un delito de lo que estamos hablando. Bueno, por eso es interesante poder definir estas versiones estratégicas que, como veíamos la semana pasada, el fiscal y el querellante la definen en lo que es la presentación de la acusación, y la defensa lo puede o no definir respecto de las probanzas que va a presentar, pero vamos a entrar de lleno en lo que es,
el juicio propiamente dicho, y ahí es donde vamos a ver que las partes, tal cual ustedes lo ven en las películas, y hoy tranquilamente lo pueden ver en un juicio oral y público. Digo, la película, la ventaja que tiene es que está muy condensado en el tiempo que tienen que ustedes ver, o en series, lo mismo, a diferencia de lo que es un juicio oral. Calculen que la semana pasada hubo un juicio oral que duró aproximadamente fue 4 días, un hecho el primer día hábil, o sea, del 10 de febrero del 2014, el nuevo sistema, calculen, pasó hace 7 años atrás el hecho, fue una persona falleció, se le indilgó a un médico el homicidio culposo de una persona que había ingresado al hospital, al sanatorio, perdón, y terminó falleciendo por alguna intervención defectuosa que puede haber tenido el médico. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Eso duró un tiempo, o sea, y no duró un par de horas. Entonces, toda esa situación tiene que verse referenciada en estos principios que veíamos antes. Y por eso la importancia de que cada una de las partes exponga su teoría del caso, y eso se va a dar en lo que es el alegato de apertura. ¿Bien? El alegato de apertura, donde es integrante de lo que es el derecho de defensa, las partes van a alegar que es en la apertura qué es lo que van a probar, después van a, lo que es la prueba ya está ofrecida, van a producir la prueba, después van a valorar la prueba con lo que es antes de valorar van a contradecir la prueba, van a poder controlar la prueba y por último la van a valorar a través de lo que es el alegato de clausura. Pero bueno, todo eso tiene que tener un inicio que está asociado a lo que se denomina la teoría del caso. Para, como ven en pantalla, para persuadir al tribunal qué versión de los hechos deberá presentar el litigante. Obviamente, la más creíble, apegada a la realidad y a la prueba que me permita acreditarla. Siempre ustedes recuerden que, como veíamos en lo que era el 295, cuando se presenta la acusación, el hecho tiene que estar asociado a lo que se está queriendo probar. O sea, hecho, descripción de los hechos y con la evidencia que sustenta ese hecho, que lo termina transformando en una calificación jurídica. Por eso, ¿qué y cómo es una teoría jurídica? O sea, la general y abstracta, cómo yo la encajo, o sea, esos hechos, esas proposiciones fácticas, cómo yo la encajo dentro de una teoría jurídica. Obviamente la teoría jurídica significa tanto la teoría del delito como la calificación legal que yo voy a hacer. ¿Qué y cómo son los hechos? O sea, concreto y específico en mi caso, y qué es prueba y cuál es la diferencia con un antecedente probatorio. O sea, el antecedente probatorio es lo que yo voy a llevar a un proceso para poder, digamos, contraponer en algo que puede ser una declaración previa o algo similar, pero tiene que ver con algo que me preguntaban la semana pasada, que era el fallo Marió o Mariaux, de cómo en nuestra provincia se permite la inserción de cierta prueba que no va a ser efectivamente producida en el juicio, sino que ya previamente se produjo y cómo va a incidir en la evolución del juicio sin afectar las distintas garantías. Bien. En este gráfico que ustedes pueden ver sintetizado, ya como decíamos, la teoría del caso es un punto de vista que tiene que ser creíble y que tiene que ser simple. O sea, eso obviamente tiene que estar sustentado por una teoría jurídica, cuáles son los elementos de la teoría jurídica. Entonces, ahí es donde se va a solidificar y se va a poner cuál es la proposición fáctica. O sea, la proposición fáctica lo van a tener muy asociado a lo que es la audiencia imputativa. En la audiencia imputativa, ustedes acuérdense que los elementos esenciales es que el fiscal, cuando atribuye, obviamente después lo va a hacer de nuevo en la acusación, pero yo para que ustedes relacionen todo el proceso, va a tener que atribuirle al imputado con los 3 elementos claves, que son modo, tiempo y lugar. O sea, de qué modo, en qué tiempo y en qué lugar sucedió lo que me está
me está atribuyendo como imputado, le está atribuyendo al imputado, y eso tiene que estar sustentado en la prueba. ¿Bien? Este combo de situaciones es lo que ustedes tienen que sintéticamente entender como teoría del caso. Bien. Esto que ya lo venimos viendo ya hace tiempo, es la diferencia o cómo ustedes tienen que hacer la línea conductor, la línea que conduzca a diferenciar evidencia, prueba y juicio oral. Venimos viendo la centralidad del juicio oral, pero en definitiva la investigación penal siempre es preparatoria. Nosotros lo repetimos, la IPP, la investigación es preparatoria y es deformalizada. Y al ser deformalizada, es lo que hablábamos previamente de las entrevistas. Yo a la entrevista que le tomo, yo no la puedo llevar al juicio oral. O sea, la entrevista que yo le tomo como fiscal o como defensa al testigo, yo no la voy a poder llevar al juicio oral. Entonces, por eso la prueba testimonial hay que prepararlo al testigo. O sea, la preparación del testigo está asociada a que entienda, por lo menos volvemos a lo anterior, punto de vista creíble y simple. ¿Bien? Y como veíamos en placas anteriores, la versión es lo más apegada a la realidad. O sea, no le vamos a hacer mentir al testigo. Sobre todo porque tenemos que entender las lógicas contradictorias en el proceso. O sea, el testigo, intentar hacerlo generar una realidad distinta va a llevar a que el testigo pueda incurrir en falso testimonio. ¿Bien? O sea, pensado en términos bueno, preparar al testigo se entiende como que el testigo hay que llevarlo a una realidad distinta. No, o sea, acuérdense que el testigo solo puede transmitir aquello que pudo percibir con sus sentidos. O sea, y si el testigo solo puede transmitir lo que percibió con sus sentidos, la mentira o alejarse de la realidad respecto de lo que tiene que transmitir, o sea, no va a ser una percepción de los testigos. Entonces, por eso se excluyen un poco a los que son los testigos de oídas. O sea, testigos de oídas no son muy comunes en los procesales porque va a tener que comentar lo que dijo otro. Sí, muchas veces se utiliza como evidencia, sí, se utiliza como vía investigativa, pero no va a servir en un juicio oral, salvo que sea la única prueba y sobre eso quiera solidificar el fiscal o la defensa su teoría del caso. Pero, si bien vamos a ver más que nada la semana que viene la producción de la prueba en un proceso oral, es importante que ustedes vayan viendo estos elementos clave. El testigo generalmente es un testigo, cuando se dice testigo lego, el testigo lego es un testigo que, como decía, percibió con sus sentidos lo que sucedió o el hecho que estamos queriendo probar. El testigo experto, a diferencia, es el perito. O sea, lo que se conoce como el perito, dice, no, vamos a hacer una pericial contable. No, bueno, el perito en realidad lo que prepara es, con la evidencia que se le presenta, puede ser un perito balístico, puede ser un perito informático, puede ser un perito contable, lo que se busca es que pueda el propio perito exponer ante el juez por estas mismas razones que veíamos al principio, respecto de lo que rodea el juicio oral, con la inmediación, con la concentración, con la exposición en audiencias orales y públicas. ¿Bien? El uso de las actuaciones como declaraciones previas al juicio sí se pueden usar. O sea, no significa que esta entrevista yo no la pueda usar, porque como van a ver en distintos fallos de relevancia que se fueron dando sobre la materia, el discurso, tanto del imputado, en caso que haya declarado, en referencia a Mariaux, o en definitiva a cualquier testigo que haya manifestado su vocación de declarar, o los propios testigos que han hecho alguna intervención en la investigación penal preparatoria, después se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el testigo es testigo desde el momento cero, porque lo que se busca es entender qué es lo que sucedió y cuál es la versión que va a acreditar respecto del hecho. O sea, si el testigo A dijo,
yo vi cuando Juan mataba a Pedro, y después en un momento distinto del proceso, dijo, y en realidad no sé si estaba tan claro de que Juan era el que mataba a Pedro, puede haber sido Alberto. Y cuando llega el juicio oral, termina diciendo que Pedro se suicidó. O sea, vos vas a tener ahí 3 relatos totalmente distintos. Pero la importancia es que se dé dentro de la concentración del juicio oral. Para eso sirve quizás la preparación y para eso sirve esto que acá se refiere como uso de las actuaciones como declaraciones previas al juicio. O sea, vos como parte en el proceso podés traer esas declaraciones previas, mostrárselas al testigo o refrescarle qué es lo que dijo, obviamente con el debido contralor de la otra parte. ¿Bien? Y la prueba material ya, es que objetos, documentos, o sea, ya sean gráficos, fílmicos o auditivos, es lo que menos debería ingresar al proceso, pero muchas veces es necesario. ¿Por qué? Porque si estamos, como ya vimos varias veces, estamos queriendo probar que el hecho sucedió con una calificante, como puede ser el uso de arma de fuego, bueno, el arma tiene que estar. O sea, no puedo argumentalmente construir por ejemplo, como defensa, que el arma era inidónea o que el arma no funcionaba. Bueno, para eso va a estar el perito que va a haber analizado el arma, pero el arma tiene que existir. Entonces, eso es lo que tiene que ingresar al proceso. Bien, para salir un poco de lo que es lo teórico y entrar un poco en lo normativo, sobre todo para que no me quede pendiente, tuve que concentrar muchas cosas por no haber tenido la clase de ayer, y la semana que viene vamos a ver más que nada producción y finalización del debate. Nuestro Código Procesal Penal, en su libro cuarto, directamente ya se mete con lo que son los juicios y procedimientos especiales. Procedimientos especiales, si tenemos tiempo, lo vamos a ver en una de las últimas clases, más allá de que ya vieron procedimiento abreviado, otros procedimientos de algo de querella también vimos, pero lo importante es que esto que estamos viendo hoy, el juicio oral, lo denominan como se denominaba en el viejo código, juicio común. ¿Bien? Como para diferenciarlo de los otros tipos de procesos. Y lo que trae nuestro código en el artículo 307 es cómo se prepara ese juicio. ¿Bien? Lo que vimos la semana pasada, la audiencia preliminar, acá es cómo vamos a preparar el juicio y cómo lo vamos a llevar adelante. Siempre, como en todos los códigos aparece, con noticia de las partes dentro de las 48 horas de recibir las actuaciones. Obviamente, volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. Estos plazos que parecen ser perentorios, en realidad son ordenatorios. O sea, en la práctica, no es que sucede así efectivamente, sino que lo va acomodando. Y es más, la reforma de la 13746 quiso acomodar la situación de poder de extenderse tanto en el tiempo los juicios orales. ¿Bien? Por sorteo o sistema similar que se llevará a cabo según reglamentación electoral, integrará el tribunal que intervendrá en el juicio, determinando él o los jueces permanentes que deben asistir a él. La integración será notificada a las partes y al o los designados a los efectos, como veíamos antes, de las recusaciones o excusaciones a las que hubiera lugar. Esto es muy importante porque muchas veces sucede y los propios jueces se excusan de ciertas causas por conocimiento, por haber resuelto previamente, en los cambios de cargos. Digo los cambios de cargos porque hoy en toda la provincia tenemos muchos jueces que previamente fueron fiscales o defensores. Eso se suele zanjar previamente. O sea, el propio fiscal o el propio defensor dice, yo ya intervine, o si eso se les pasa a las partes, a la OGJ, sobre todo, el propio juez puede excusarse o pueden recusarlo. Esto que les decía de la reforma es importante que lo vean. Se ha integrado definitivamente el tribunal, se procede a fijar lugar, día y hora de inicio del juicio, que no se realizará antes de 10 días ni después de los 30 corridos. O sea, estos plazos que
fueron 20 días en el medio, se hace para no perder la lógica de inmediación de que las partes y obviamente los testigos se olviden de lo que efectivamente pueda haber sucedido y que no tengan que forzar en esto, porque si no se tiene que volver mucho a declaraciones previas, a revisión, a que la inmediación se haga de una manera efectiva, ¿no? Salvo que exista motivos fundados para posponer la fecha que no podrá ser incierta. Se citará el debate a los testigos o peritos asegurándose su comparecencia, pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere y dispondrá la medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio, conservando para su eventual utilización la documentación y cosas secuestradas. Recién acá, fíjense, que nosotros siempre hablamos que la investigación penal preparatoria es desformalizada, que el legajo lo lleva al fiscal. Recién acá, que ya se dio en la audiencia preliminar, recién acá la jurisdicción, o sea, la Oficina de Gestión Judicial, va a tener el control de la prueba que se vaya a producir, tanto en la citación de los testigos como la documentación y cosas secuestradas. Ahí lleva a la jurisdicción, o sea, como a diferencia de lo que es el viejo proceso o lo que es el proceso civil o laboral o no penal, que lo tiene el tribunal, lo tiene el juzgado, acá recién ahí llega a poder de la jurisdicción. Y digo esto porque, si bien existe el legajo fiscal por un lado, hay lo que se llama la carpeta judicial. Si no intervino hasta la audiencia preliminar la jurisdicción, si no intervino ningún juez, no intervino GJ, o sea, no existe esa carpeta judicial. O sea, porque el proceso puede haber transitado sin haber pedido una sola medida el fiscal al juez y se llega a esta instancia donde recién ahí se va a formar la carpeta judicial. En casos complejos o cuando se le solicita, la oficina judicial podrá convocar a las partes para resolver cuestiones prácticas que hagan la organización del debate. Esto es lo que yo les mencionaba la semana pasada de ciertas audiencias que se hacen de preparación, si bien esto es la preparación del juicio, se hacen audiencias entre las partes para que el juicio se haga de una manera ordenada. Bien, esto no está escrito en ningún lado, más allá toman la última parte de este artículo y lo llevan a cabo en una audiencia que se hace al respecto. Un segundito, chicos, que me estoy quedando sin batería y ya vuelvo. Bien, ahí estamos. Bien, como veíamos, lo que es la jurisdicción propiamente dicha, cómo se integran los tribunales en el juego del artículo 308 del Código y reenviado al 43. Esto estuvo varias veces cuestionado en cuanto a la operatividad que pueda llegar a tener. Se quiso modificar varias veces legislativamente, pero al día de hoy sigue vigente de esta manera. El tribunal se integrará conforme al dispuesto del 43 del Código, y en caso de integración pluripersonal, el tribunal será presidido por uno de los jueces designados al efecto. La presidencia del tribunal pluripersonal es muy importante porque es quien va a dirigir el debate.
sea, es el que va a resolver muchas veces cuando se generan las protestas o lo que se conoce mejor como objeciones. Quien resuelve la protesta, o en realidad es una revocatoria, es el incidente que se puede llegar a generar por alguna cuestión que se da durante el debate, el presidente es quien lo resuelve, y en caso de que haya que resolverlo en forma colegiada, se puede hacer por intermedio de los 3 jueces, como ha sucedido y sucede habitualmente en los procesos. En ningún caso podrán tomar conocimiento previo de los elementos probatorios que puedan valorarse en el juicio. Acá se reafirma el principio no solo de la inmediación, sino de la imparcialidad, bueno, obviamente no de la independencia en particular, pero sí que el juez no esté contaminado de alguna manera con la evidencia o lo que sucedió. Hoy, muchas veces es de difícil consecución eso, sobre todo por lo que es la exposición en los medios de comunicación de toda la evidencia. Yo a veces me lo cuestiono y lo he conversado con varios colegas y con jueces, es decir, ¿cómo haces para desprenderte, por ejemplo, al juez que le tocó o que le vaya a tocar en caso de llegar a juicio oral, juzgar el hecho de este muchacho Diego, que en Fisherton, en la ciudad de Rosario, en el barrio Fisherton, pasó por arriba o atropelló en una persecución después de que le habían robado un maletín y le produjo la muerte a sus dos, a las 2 personas que perseguía. Como un juez que tenga que ir a juzgar en un juicio oral público va a prescindir mentalmente de acordarse de ese video que fue largamente difundido en los medios de comunicación, o cualquier otra evidencia que está siendo buena. En definitiva, lo que es la idealidad del juicio oral y público tiende a que, como dice acá, los elementos probatorios que puedan valorarse en el juicio no debe tomar conocimiento previo. O sea, muchas veces hasta se cuestiona al juez de si fue o no viciado en cuanto al haber accedido por otros medios distintos a lo que es el elemento probatorio que se acompaña y que veíamos en el 307. Pero bueno, o sea, esto es importante, sobre todo porque es un debate actualmente que está abierto. El 43, el que me va a definir a mí, que los tribunales de juicio juzgarán todos los hechos afirmados como delitos dolosos o culposos por el actor penal, y cómo se definen tanto unipersonalmente como pluripersonalmente. La diferencia básica que se plantean es el monto de la pena, o sea, lo solicitado de aplicación de pena. Por eso la importancia tanto del 294 como de la pena que pueda llegar a pedir el querellante. Bien, tiene que ser pena privativa de libertad de 12 años o más. O sea, si la acusación del fiscal es por 2, es admitida. Obviamente, por eso la importancia, y cuando veíamos la semana pasada el auto de elevación a juicio, que tenía que definir el quantum de lo que se había solicitado, y acá lo que nosotros definimos son 12 años. O sea, la ley define 12 años, y a partir de 12 años o más de pena en expectativa se integrará con 3 jueces. También tiene la excepción que vemos al final, que será pluripersonal cuando la pena solicitada, además de cualquiera que sea la pena solicitada, la complejidad del asunto o razones excepcionales así lo aconsejen. Bien, en estos casos, cuando son causas que se las considera complejas o lo definen de tal manera, pueden hacer la integración pluripersonal. Bien, por último, acá les dejo en pantalla, si bien se los mencioné, Benítez es muy importante, y el precedente si lo pueden buscar, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Castillo Petrucci con Perú. Trabaja bastante bien, es viejo, es del año 99, pero trabaja bastante bien todo lo que tiene que ver de la producción de la prueba en el debate.
y sobre todo teniendo en cuenta tanto la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo van a ver en recurrencia, pero está bueno individualizarlo, no solo cuando se habla de las garantías judiciales. Fíjense que en el inciso 2, el artículo 8, inciso 2, derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. O sea, ya la Convención Americana de Derechos Humanos, también lo repite el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la importancia de la presencia de los testigos en la audiencia de debate, sobre todo se lo piensa siempre desde el punto de vista de la defensa, y pensado desde el punto de vista de la defensa es poder interrogarlo y que no sea una declaración previamente estatuida y que sea leída, porque eso es lo que va a percibir el tribunal. O sea, por eso muchas veces se hace más hincapié en el derecho de defensa, pero también es importante para el Ministerio Público de la Acusación y para la querella tener al testigo en la inmediación del debate, sobre todo para ir a través de las preguntas que vamos a ver más que nada la semana que viene, cuando veamos producción de la prueba específicamente, puedan, más allá de que no existe, yo ya se los adelanto chicos, no existe eso que sí se ve en las películas de lograr conmover o hacer pisar al testigo en cuestiones de decir, bueno, vamos a tratar de que se contradiga de lo que ya dijo. Bueno, eso generalmente no sucede. O sea, sí se puede llevar, o en definitiva les va a quedar a ustedes al momento de hacer el alegato de clausura, lo que es el alegato de bien probado, la valoración de la prueba, en aquellos huecos que no llenó, o aquello que no dijo, o aquello que dijo de tal manera distinta a esta otra. Pero en definitiva, generalmente, como están, y hablamos de la preparación del testigo, lo importante es que, más allá de encauzarlo, puedan también trabajar sobre algunas declaraciones que puedan llegar a hacer en el proceso. Y por eso la importancia de la inmediación. Bien, bueno, tenemos algunas cuestiones más, pero ya lo voy a dejar para la semana que viene. Bien, a ver cómo está, estamos bien. Avancé bastante y me quedan 15 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Los aburrí mucho hoy, se ve. Nah, Bueno, por ahí es lo que menos, o lo más fácil de entender, porque en las películas se ve, qué sé yo. bien. Sí, después en la práctica generalmente no sucede de tal manera, por eso, a ver, el código, como ya lo vimos en su momento, la prueba la trata en una instancia previa. La ley 13.405, que es la que se denominó ley de herramientas, que se sancionó el día antes de que empiece a funcionar el sistema, trajo la incorporación de todas las normas de litigación que no existían, se tenían que deducir de los principios generales, y eso llevó a que se pueda tener más cercanía con lo que es un proceso adversarial puro. Pero es cierto que se ve y parece más fácil de explicitar, pero muchas veces en el propio proceso oral, esto que hablamos antes de la protesta de la oposición, o lo que se conoce como objeción, en la práctica de los operadores, a lo mejor lo que es histriónico en una película no es tan así, sino directamente se protesta, se pregunta qué dice la otra parte, pero no es tan rápido como se ve en las películas, pero sí, efectivamente sucede. ¿Pudieron ver alguna audiencias de juicio? ¿Han visto, o han visto únicamente audiencias previas o de cautelares o imputativas? Yo vi uno de juicio, pero cuando fui para Penal 1.
Era Bien. un robo. Yo fui este año a Yo una no fui a audiencia. juicio. Bueno, o sea, ¿y lo que vieron es muy parecido a lo de las películas, como dice Lucio, o vieron otra cosa? Y Yo, más o profe, lo vi menos en... hubo... Ay. Uy. No, habla. No, decí, total era algo más de la Oficina de Gestión Judicial. Se ponían a pelear quién hablaba. Yo, profe, vi en Penal 1 juicio, este año fui a una audiencia preliminar, pero había, no sé, poner 12 testigos fácil de una parte y 12 de la otra, entonces nos fuimos a la mitad, porque todas decían lo mismo y se ponían a pelear de qué color era un buzo, o sea, era como innecesario claramente. Está bien, pero en la interacción de fiscalía y defensa, en el entrevistado, aunque sea 1, 2, 3 testigos, ¿se daban estas discusiones de objeciones o estas discusiones de preguntas? Yo lo pasé de largo, pero lo quiero ver la semana que viene, de preguntas sugestivas o preguntas abiertas, preguntas capciosas. ¿Eso lo pudiste O ver? sea, no, pero por ejemplo la defensa le preguntaba, ¿usted no le dijo a la policía que el buzo era azul? Y ahora dice que es gris, ponele. Eso así le podía decir, pero era lo máximo que hubo así Está bien, de y- A la provocador. que fui yo recuerdo que la defensa al policía que había, era un robo, y al policía que había intervenido en el hecho, que era un agente en particular que había encontrado al muchacho que había robado y eso, lo tuvieron una hora insistiendo sobre la misma cosa, preguntando lo mismo de diferentes maneras, y después, por lo que pude ver o por lo que me enteré, fuera como que tenían un poco, venían flojos de todo, y era el último recurso era ir contra el procedimiento. Decía, y usted agarró el celular acá, pero después fue una cuadra y el policía medio que no era claro, entonces lo tuvieron dando vuelta con eso mucho tiempo, pero no más que eso. Bien, bueno, eso que decís es muy interesante porque no se tiene que ir a investigar al juicio. O sea, vos al juicio ya tenés que tener eso resuelto. Y los jueces no deberían permitirlo, pero la realidad es que en ese caso, si era la defensa o la fiscalía, por lo que está diciendo, lo planteaba la defensa, la fiscalía es donde tiene que cortar eso. O sea, tiene que ver, ahí es donde entran las objeciones. Ahí es donde entran las revocatorias a ese tipo de preguntas. Porque si no, el juicio se hace eterno y todo se vuelve tedioso, como decía Candela. O sea, tenés que cortarlo. Bueno, ahí va a depender mucho de la cintura y de la habilidad de los litigantes y obviamente del juez. Y a ver, Abril, ibas a decir algo. No, lo que pasó que a diferencia de las películas, bueno, hubo problemas de demoras, obviamente la audiencia se retrasó porque decían que el imputado lo tenían que traer desde Coronda y calcularon mal el horario del traslado, como que iba a estar en media hora y obviamente no estuvo. Bueno, se empezaron a pelear ahí entre el fiscal, la jueza, hubo un intercambio ahí para nada jurídico, Bien, medio como por hasta eso. agresivo. Bien, bueno, Y eso es después lo que los no ven, testigos... eso es lo que no ven en las Hubo películas. muchas objeciones porque estaba declarando la víctima, obviamente lloraba y bueno, le decían, no, esto ya lo dijo, y después hubo con las declaraciones previas porque había como una confusión entre lo que había dicho y lo que no, que se había sentido amenazada, después le dijeron que eso no lo había dicho, entonces bueno, eso sí se vio. Bueno, es lo que expresan las partes, así que bueno. Bueno, chicos, se está por cortar. Vamos a cerrar acá y ya la semana que viene vemos bien precisamente litigación y lo que es